Hola, buen día, buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén viendo. Me es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Ya estamos en la recta final, estamos en una de sus últimas clases de este cuatrimestre. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Y si ustedes me están escuchando es porque se han esforzado y como dice la palabra de Dios, se han esforzado y han sido valientes. Sabemos que no ha sido fácil, pero todo tiene un propósito. Recuerden de las primeras clases que vimos, estamos aquí porque queremos ser formados en disciplina, porque queremos ser discípulos disciplinados, discípulos obedientes. Y si ustedes están aquí es porque le dijeron sí al Señor y la disciplina se está formando en ustedes. Así que no se desanimen, sigan adelante, sigan esforzándose. Y yo sé que el Señor les ha estado hablando a través de su palabra y aunque ha sido para algunos, a lo mejor no para todos, ha sido difícil volver a retomar estudios, pero yo sé que todo tiene un propósito. Y el propósito por el cual tú estás aquí es un propósito eterno, que te estás preparando para que tú puedas servir al Señor con excelencia, en donde Dios te ponga, tú lo hagas con ese conocimiento de saber quién es Dios para tu vida, de saber de que Dios tiene un propósito para ti y que no solamente es para ti, sino también para que lo hagas y lo hagas con excelencia y para que puedas compartirles a todos aquellos de que tienes a un Dios grande, de que tienes a un Dios poderoso. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. Les voy a compartir pantalla. Vamos a continuar con los medios de gracia. Déjenme, les comparto. Ok, ahí estamos. Recordemos que estamos viendo los medios de gracia y vamos a retomar la clase y vamos a ver un pequeño recordatorio. Recordemos que los medios de gracia se clasifican en dos y tenemos las obras de piedad y aquí es donde vamos a ver que tenemos la oración, la lectura de la Biblia, la cena del Señor, el ayuno y grupos pequeños. Con la clase pasada cerramos esta clasificación de obras de piedad. Ya vimos lo que es la oración, yo espero que estén practicándola todos los días, la lectura de la Biblia. Recordemos que dentro de nuestra forma de evaluar tenemos nuestro cuadernillo donde estamos reportando lo que el Señor ha estado hablando a nuestra vida a través de nuestra lectura diaria. Recordemos que tenemos un objetivo y cuando tenemos un objetivo, una meta, no hay nada que nos desenfoque. Y este año nuestro objetivo es leer la Biblia en un año, de pasta a pasta, y vamos a conocer a Dios en muchas maneras, ¿no? Ya estuvimos viendo que conocimos a Dios en el Génesis a través de un Dios de creador, tenemos a un Dios de pacto, tenemos a un Dios de misericordia, y a lo largo de nuestra lectura diaria, Dios, yo sé que ha estado hablando a tu vida. Bueno, y entonces ya vamos con el punto número 3, la cena del Señor. Recordemos de que no podemos estar faltando a nuestra iglesia donde nos estamos congregando porque ahí juntos celebramos la cena del Señor. Es algo que el Señor nos mandó y nos dijo que hiciéramos toda la cena del Señor, que le hiciéramos todas las veces que fuera necesario hasta que Él venga, ¿verdad? También vimos el ayuno, la importancia de que tenemos que estar ayunando. Vimos a grandes hombres de la Biblia que ayunaron y bueno, primeramente tenemos de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que vimos cómo Él ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. También vemos a Moisés, también ayunó 40 días. Vimos a Daniel y así que también vimos que no nos pasa nada si dejamos de comer, ¿verdad? No, no nos va a suceder algo, no nos vamos a morir si dejamos de comer, al contrario, vemos que es una práctica que tenemos que desarrollar que nos va a ayudar a nuestra vida espiritual. También vimos los grupos pequeños.
la importancia de grupos pequeños y como la hermana nos compartió cómo fue que ella conoció al Señor en un grupo en casa, en un grupo pequeño. De igual forma, en otro grupo les compartí que también nosotros fuimos alcanzados en un grupo pequeño, en un grupo que se hacía en las calles. Entonces, les animamos, les exhortamos a que se reúnan en sus casas, inviten al familiar que no quiere, que no ha querido conocer al Señor, que no ha querido ir a la iglesia. Bueno, pues invítenlo a su casa. Es una oportunidad que tenemos para que ahí uno les pueda compartir de la palabra de Dios. Entonces, con grupos pequeños estamos terminando lo que son las obras de piedad. Y recordemos que todas estas disciplinas que estamos llevando, estos medios de gracia, solamente son para que el Señor sea glorificado. No para decir, ay, yo ya estoy leyendo la Biblia, ay, no es que yo sí ayuno, ay, no, miren, yo ya como abrí mi grupo en casa. Todo lo que hagamos sea con un objetivo. Todo lo que hagamos sea para que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestras vidas y estas disciplinas espirituales que estamos practicando sea para que nosotros podamos crecer espiritualmente, que no nos quedemos siendo esos bebés fluctuantes que todo el tiempo quieren lechita espiritual, sino al contrario, que crezcamos y que a través de la oración, de la lectura, el ayuno, el congregarnos, el compartir la palabra en nuestros hogares o en el lugar donde tú invites a la persona o personas para compartirles la palabra, todo esto sea para que tú y yo crezcamos espiritualmente, que cada día el Señor a través de su palabra nos rete a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir modificando cosas de nuestra vida, porque eso es lo que viene a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a que vayamos creciendo. Y vamos a comenzar las obras de misericordia. Son parte también de medios de gracia que tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y vamos a ver cuáles son esas obras de misericordia. Bueno, pues tenemos aquí que las obras de misericordia son alimentar al hambriento, vestir al desnudo, acoger al extraño, visitar a los que están en prisión, enfermos o afligidos, instruir al ignorante, despertar al pecador, vivificar al tibio, afirmar al que tambalea, confortar al demente débil, débiles en la fe, asiste y apoya al que está tentado, contribuye a la salvación, al de almas que son llevadas a la muerte. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver una obra de misericordia que es el de visitar al que está en prisión, enfermo o afligido. Recordemos, ya vimos obras de piedad y ahorita vamos a empezar con obras de misericordia. Entonces, para poder entender son obras de misericordia, bueno, pues vamos a ver qué es misericordia. Esta definición la saqué del diccionario de la Real Academia y nos dice que misericordia es la virtud que se inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Entonces, el visitar al que está en prisión, enfermo o afligido, nos va a llevar a que nosotros no pensemos solamente en nosotros mismos, sino que veamos y que nuestro corazón sea movido a que hay personas que tienen necesidad de una palabra de ánimo, que tienen necesidad de que ores por ellos, que tienen necesidad de que a lo mejor de que les des un abrazo, una palabra de aliento. Entonces, que seamos cada uno de ustedes y yo seamos movidos, que nuestro corazón sea movido a misericordia, que podamos, que no seamos empáticos, que podamos tener un corazón que se duele con el dolor ajeno. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema.
Y podemos ver aquí en Mateo 25, del 36 al 40, lo que el Señor Jesucristo nos dijo acerca de estas obras de misericordia. Y dice la palabra de Dios, dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Eh, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces vemos cómo es de que el Señor Jesús nos está diciendo que cuando nosotros vamos a visitar al que está enfermo, vamos a visitar al que está en la cárcel, o vamos a visitar el que está en desánimo, a lo mejor no está ni en la cárcel ni está enfermo, pero a lo mejor está en una situación difícil emocionalmente, que necesita una palabra de ánimo, que necesita una palabra de aliento, de decirles que no están solos. Y entonces el Señor Jesús nos dice que cuando nosotros hacemos esto, se lo estamos haciendo a Él mismo. Entonces, tenemos que ver que es algo que el Señor Jesús nos está mandando, ¿verdad? Y lo puse aquí en rojo, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y vamos a ver que el que nosotros hagamos estas prácticas de misericordia, va a traer un beneficio muy, muy grande para nuestra vida espiritual. Recordemos que estamos hablando que todas estas prácticas nos ayudan a que nosotros crezcamos. Esto nos va a mover a que no soy cristiano solamente para estar todos los domingos sentado en una silla y que me sirvan y que todos vengan y me sirvan, sino que el Señor Jesús nos llamó para que nosotros podamos servir a los demás. El Señor ya vino, nos sanó, nos limpió, nos curó, nos vendó, nos restauró, nos dio bendición. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos hacerlo con aquellos que lo necesitan. Y vamos a ver cuáles son esos beneficios de practicar las obras de misericordia. Y creo que aquí es donde vamos a fijar nuestra atención, que el llevar a cabo estas prácticas de misericordia, podríamos decir que los que tienen beneficios son aquellos a los que vamos a visitar al enfermo. Podemos decir que el que tiene beneficio es cuando vamos se visita al que está en la cárcel, o cuando vas a visitar al que está desanimado, pero realmente no. Cuando nosotros practicamos estas obras de misericordia, el beneficio es para nosotros mismos. Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver el primero. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de que cuando nosotros practicamos estas obras de misericordia? Dice que lo primero nos lleva a amar a nuestro prójimo. Y yo creo que esta cita bíblica no la sabemos, y no la sabemos hasta de memoria, pero no solamente es llevarla o decirla o saberla, sino es practicarla. Y dice que un beneficio que nos lleva al practicar estas obras de misericordia nos lleva a amar a nuestro prójimo, ¿no? Jesús nos dice, hablando acerca de los mandamientos, nos dice que, dice, este es el primer y el más importante de los mandamientos, cuando habló acerca de amar al Señor tu Dios. Y nos habla acerca del segundo, que es Mateo 22:39. Dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos enfermos, que quisiéramos que alguien viniera y nos visitara, ¿no? Que alguien estuviera ahí, o que alguien nos hablara por teléfono. Pero si nosotros no amamos a nuestro prójimo, nosotros no lo hacemos,
déjenme decirles que tampoco cuando nosotros lo necesitemos no va a haber quien lo haga, porque ahí está la ley, dice, haz a otros lo que quieres que a ti te hagan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si a nosotros nos gusta que cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, alguna enfermedad o algún problema, tú quisieras que alguien te hablara por teléfono, te visitara cuando tú sabes que está un hermano afligido o que está alguien necesitado, haz tú eso, visítale o márcale o pregúntale, ¿no? Yo algo que ya acostumbré es, te puedo marcar y si la persona me dice que sí, bueno, pues le marco porque, bueno, también hay veces que la persona se siente incómoda y lo que menos quiere es visitas, pero a lo mejor sí le gustaría que alguien le hablara. Pero nosotros somos llamados a visitar al enfermo, al que está en la cárcel y al que está en una situación difícil. ¿Por qué escogí esto? Porque es algo que nosotros como iglesia hemos estado practicando. Eh, en verdad que nosotros podemos decir que cuando vamos a visitar a los que están en el hospital, podemos decir que ellos son los que son bendecidos, pero realmente no. Nosotros somos los que salimos bien bendecidos de ir al hospital y poder compartir la palabra de Dios, poder compartir el pan, el café. En verdad que sientes cómo Dios te ama, sientes cómo Dios te utiliza, puedes ver el amor de Dios a través de ti que Dios te utiliza para poderlo reflejar a aquella persona que lo está necesitando. Y me acuerdo ahorita de una señora ya de años avanzados, como unos 75 años, y esta última vez que fui al hospital, ella decía que llevaba ya 2 días ahí en el hospital y decía, Señor, yo creo que ahora sí ya me abandonaste, dice, porque ya llevo mucho, ya decía que llevaba mucho tiempo ahí. Y me decía, pero ahorita que ustedes vinieron y nos están orando y nos están hablando, dice, yo sé que el Señor me contestó y sé que Dios no me abandona y que Dios me escucha, porque yo le decía al Señor, pero siento que me has abandonado y el que ustedes vengan y oren por mí, yo sé que es la respuesta de mis oraciones que yo había hecho en la mañana, ¿no? Entonces, muchas veces tú y yo cuando vamos a visitar al enfermo o al que está en la cárcel, somos la respuesta de sus oraciones, somos la respuesta de lo que ellos quieren escuchar. Y precisamente el día anoche hablé con una persona que está pasando por una situación de cáncer difícil y, y le di esta palabra. Le decía, muchas veces nos podemos preguntar por qué me está pasando a mí o por qué lo hice. Y le dije, como dice la palabra de Dios, cuando dice que le dijeron, Señor, pero ¿quién fue el que pecó? ¿Sus padres o él? Y la respuesta del Señor Jesús fue, ni sus padres ni él, solamente fue para que mi poder se manifieste, para que la gloria de Dios se manifieste. Y yo le decía, y solamente lo que estás atravesando es para que la gloria de Dios se manifieste. Y me decía, muchas gracias, dice, porque yo le había preguntado eso al Señor y yo decía, Señor, el por qué y el por qué. Y en una situación de estas, pues el por qué siempre les sale, ¿verdad? Dice, pero ahorita con lo que tú me estás diciendo, me estás dando la respuesta y voy a tener fe y yo sé que Dios está conmigo. Y una palabra, en verdad que una palabra que tú te dejes que Dios te utilice, una palabra que le des al que está pasando desánimo, mira, los levanta, una palabra que Dios te ponga en su boca, les vas a inyectar fe y ella se quedó con esa fe de que Dios va a manifestar su obra, que Dios va a manifestar su poder en ella y que lo que está atravesando solamente es para que ella pueda conocer más al Señor. Entonces, siempre en verdad, el amar a nuestro prójimo va a implicar muchas cosas de nosotros, va a implicar que si yo voy a ir al hospital,
Señor, nos metemos en oración, ¿verdad? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo hable? ¿Qué es lo que yo les voy a decir a estas personas que están pasando por una situación difícil? El amar a nuestro prójimo es invertir de nuestro tiempo en ellos, y creo que eso nos lleva al segundo punto, que es cuando nosotros practicamos estas obras de misericordia, pues nos llevan a morir a nuestro yo. Dejamos de ser egoístas y empezamos ¿a qué? Pues bueno, a ver por los demás. Y vamos a Filipenses 2:3, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vemos lo que nos dice. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a todos, a ustedes mismos. Entonces, vemos que cuando nosotros tenemos que hacer todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer con humildad y considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y creo que esta palabra es una palabra fuerte. Por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de ir a la cárcel, pero por parte de la iglesia los hermanos están yendo, no entran a ver a los presos, pero bueno, están yendo a ver a las personas que están afuera. Y lo que dice aquí Filipenses, dice, con humildad consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Y sabemos que tanto en la cárcel hay tanto personas que son inocentes, pero también hay personas que son culpables, que cometieron un delito. ¿Y cómo vas a considerar tú a esas personas o a los familiares que también puedes decir, a lo mejor eh, hay personas que están afuera, que están llenas de enojo, que están llenas de resentimiento o que están frustradas? ¿Por qué? Porque las personas que son inocentes dicen, mi familiar está adentro y es inocente, ¿no? O y como lo que dice aquí la palabra, tenemos que servirles y servirles con humildad. O cómo darles tú una palabra de decirles, el Señor te ama y el Señor quiere que tu familiar sea salvo cuando a lo mejor él cometió un asesinato, un ejemplo. Y aquí lo que el Señor nos dice, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con humildad y considerando a los demás superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que nosotros no juzguemos a las personas, hablando en cuestión de visitar al que está en la cárcel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues llevarles la palabra de salvación, la palabra del evangelio, y dice que nosotros cuando nosotros hacemos esto, dice, no lo tenemos que hacer nada por egoísmo ni por vanidad, no porque yo soy buena, no porque yo lo pueda hacer, sino que tenemos que hacer todo con humildad, y cuando hacemos las cosas con humildad, empezamos a morir a nuestro yo. Cuando empezamos a practicar, visitar al enfermo, a visitar al que está en la cárcel. ¿Por qué morimos también a nuestro yo? Porque dejamos de ver nuestras necesidades sabiendo que hay alguien que tiene una necesidad mayor que la nuestra. ¿No? Morimos a nuestro yo porque a lo mejor el día que practicamos esto, a lo mejor son los sábados y son los días que nos levantamos tarde, porque el domingo nos tenemos que levantar temprano porque vamos a la iglesia, pero morimos a nuestro yo, morimos a nuestros deseos, porque sabemos que hay alguien que necesita una palabra de ánimo, porque sabemos que hay alguien que necesita una palabra de esperanza, y sabemos que tú y yo la tenemos. Entonces empezamos a morir a nuestro yo. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado. Cuando practicamos estas obras de misericordia, mostramos nuestra fe. Mostramos nuestra fe, y entonces podemos ir a lo que nos dice Santiago. Vamos a Santiago 2, 14, 22. Déjenlo busco en la palabra. Y vamos a ver lo que nos dice Santiago 2, 14. Yo les recomiendo que lean todo Santiago 2, que nos habla acerca de la fe. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano
o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes dice, váyanse en paz, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, nosotros somos personas de fe y entonces ahora nuestra fe nos va a llevar a que podamos hacer esas obras de misericordia. No que las obras nos salven, o que la fe nos lleve, o que las obras nos lleven a tener fe, sino que nosotros somos personas llenas de fe, y esa fe nos va a llevar a que podamos practicar lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y si leemos más adelante lo que nos dice Santiago, nos está diciendo y nos pone el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham lo conocemos como el padre de la fe, y Abraham era un hombre lleno de fe, pero sin embargo su fe, ¿qué fue lo que hizo su fe? Su fe lo llevó a llevar a su hijo al sacrificio, ¿verdad? Bueno, sabemos que Dios le dijo que no lo hiciera, pero fue un hombre obediente. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía fe. Entonces, nuestra fe nos va a llevar a que podamos practicar, nuestra fe nos va a llevar a que podamos visitar al enfermo, nuestra fe nos va a llevar a que podamos orar por ellos, imponerles las manos y creer que es el Dios que puede derramar sanidad, que es el Dios que puede hacer un milagro. Nuestra fe nos va a llevar a que vayamos a visitar al que está en la cárcel y darles una palabra de salvación, una palabra que los va a traer, darles esa libertad, y a lo mejor no la libertad física, pero sí la libertad espiritual, y por lo cual, bueno, pues ellos van a poder estar muchísimo, muchísimo mejor en ese lugar en donde no la están pasando bien, pero cuando nosotros les llevamos la palabra de Dios, bueno, pues ellos encuentran esa libertad en Cristo Jesús. Así que yo los voy a invitar a que seamos personas no solamente oidores, sino que seamos hacedores de lo que el Señor nos está enseñando y nos mandó. Ya vimos que Jesús nos dijo que cuando practicamos estas obras de misericordia, no se las estamos haciendo solamente a las personas, sino al Señor Jesús, porque vamos a llegar delante de Él. Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos? Dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, recordemos que este es el objetivo de esta clase, que ustedes sean llevados, que todo lo que están aprendiendo, ustedes lo puedan poner en práctica, que no solamente sean oidores, sino que seamos movidos a practicar todo aquello que el Señor nos está hablando, todo aquello que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. Y bueno, estas son obras de misericordia que recuerden que nos van a fortalecer espiritualmente, que nos van a hacer crecer espiritualmente. Y una manera en la cual nosotros podemos ver que estamos creciendo espiritualmente es cuando tú vas y le compartes a la persona y dices, ¿de dónde? En verdad, ¿de dónde fue que salió todo esto? Y reconoces que no es de ti, que es Dios a través de ti. Y entonces eso te anima a seguir echándole ganas, porque puedes ver cómo es que Dios te está utilizando. Porque recordemos, no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros que le habla a aquella persona que está necesitada, que le da una palabra de ánimo, una palabra de esperanza al que está pasando tribulación. Así que, hermanos, yo les animo a que ustedes se involucren en los ministerios donde visitan a los enfermos, donde van a la cárcel, para que ustedes puedan ver, porque dicen por ahí, ¿no? También en bolita creo que muchas veces nos es más fácil. Entonces, juntos, como cuerpo en Cristo, juntos vamos a compartir la palabra. Practiquen estas obras de misericordia, y van a ver cómo ustedes empiezan a crecer espiritualmente. El beneficio no solamente es para aquella persona a la cual tú le estás compartiendo, sino el beneficio también es para ti, porque tú empiezas a crecer, empiezas a dar lo que el Señor te ha dado, ahora tú lo empiezas a dar.
Amén. Bueno, pues bueno, es un gusto poder estar con ustedes y recordemos que somos llamados a visitar al que está en el hospital, al que está en la cárcel, al que está en una situación difícil, en una situación de desesperación. Siempre Dios utiliza tus labios para qué, para dar una palabra de esperanza a aquel que lo está necesitando. Así que manos a la obra y cuando se haga el llamado, que tú seas de los primeros. ¿Para qué? Para que puedas ejercer lo que el Señor te está pidiendo que hagamos. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el día sábado. Recuerden, repasen y no solamente repasen, sino que esto es llevarlo a la práctica. Esta clase es 100% práctica. Estén practicando todas esas obras de piedad que ya vimos, pero y vamos a llevar a cabo las obras de misericordia que vamos a estar aprendiendo en estas clases. Bueno, pues que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en nuestra siguiente clase.